Olá, que Deus te bendiga, que Deus esteja com sua casa, sua família e que Deus esteja com vocês. Eu sou o pastor Darcio. E Dionilza, Estamos acá para mais um estudo bíblico, mais um conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Pero antes de empezarmos ao estudo, me gostaria de falar com vocês sobre o ministério que o Senhor puso em nossas manos para levar sua palavra a todas as nações. A Rádio Vineyard. É uma rádio que está por internet, você la pode escuchar por seu teléfono, por sua tableta, por sua computadora, ou seja, por onde quiera. E acá você pode ver que está todo em português, pero se você vem acá, arriba, você pode cambiar para espanhol, e aí está todo em espanhol. Se você quer em inglês, você pode cambiar para inglês, ok? Você pode cambiar para inglês e aí passa todo em inglês. Ou seja, é uma grande bendição e vamos a ter la lengua que tenga su computadora, o idioma que tenga su computadora, él te va a traducir y poner lo que sea. Hoy tenemos alabanzas en la radio 24 horas por 7. O sea, todo el tiempo tenemos alabanzas. Y alabanzas en español, alabanza en portugués de Brasil, alabanza en portugués de Portugal, alabanza en chino, alabanzas en inglés, alabanzas en francés, en italiano, en alemán y alabanzas en hebraico. Então, os judíos que são cristianos também estão alabando ao Senhor. Então, se você tem uma sugerência de alabanza, mande para nós. Pode mandar por WhatsApp, pode mandar por correio, pode mandar por o que seja. Tem o WhatsApp da rádio, que você pode mandar suas petições de oração. Temos aqui uma galeria de fotos, onde temos as fotos de serviços que hicimos no parque, né? Então, que você pueda estar vendo a mão do Senhor usando as pessoas que se dispongan a fazer a obra. Temos acá também as reuniões de oração, que é todo o primeiro martes de cada mês, em português todo o primeiro viernes de cada mês. Temos acá alguns vídeos que você pode ver. Ok, temos muitas coisas acá e podemos poner mais coisas, pero para isto nós necessitamos que você esteja con nosotros, esté escuchando la radio, esté promocionando la radio, esté orando por las personas que van a escuchar la radio, para que usted y yo podamos estar haciendo la obra del Señor, porque esto es llevar la palabra del Señor a través de la alabanza en nombre de Jesús. Bueno, empezamos conociendo y viviendo la palabra de Dios. Yo no puedo solamente conocer, yo tengo que vivirla, y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos también el canal de YouTube, que tenemos todos los estudios que hacemos, está allá. Tenemos también todas las prédicas que hacemos, también está allá. Y aquí la dirección de la radio en internet, www.radiovineyard.com. Nuestra comunidad virtual, nosotros tenemos servicios a los viernes, a los domingos, a los miércoles, primero miércoles de cada mes tenemos oración. Tenemos todos los servicios que son todos hechos por Zoom, siempre con lo mismo ID, siempre con la misma clave, para que no se cambie nada y siga siendo muy fácil de usted entrar en los servicios. Les pido que esté con nosotros, se conectando, orando y difundiendo
la comunidad virtual y podamos juntos, como familia, estarmos creciendo. Creciendo no para tener mucha gente, miles de... No. Creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quería aprovechar para agradecer a las personas que nos mantenido con oraciones, que nos mantenido con ofrendas, que nos mantenido junto con nosotros en este ministerio. No es un ministerio de nosotros, es un ministerio del Señor en nombre de Jesús. Te agradezco y que Dios te bendiga, que Dios pueda suplir todas sus necesidades en nombre de Jesús. Bueno, hoy tenemos algo que tratar, un estudio que el Señor nos ha traído para que podamos crecer en nuestra relación con el Señor. El estudio de hoy, nosotros vamos a hablar sobre dónde estamos, si estamos bajo la ley o si estamos bajo la gracia. ¿Por qué este estudio, pastor? ¿No tiene otra cosa para hacer? Sí, tenemos muchas cosas para hacer, pero muchos cristianos no saben o qué es la ley y no saben o qué es la gracia. Muchos cristianos son engañados pensando que en la gracia se puede hacer de todo, porque no estamos más debajo de la ley. Pero nosotros vamos a hablar hoy que tiene muchas líneas teológicas y tiene las 3 líneas más importantes. Son algunos que dicen que no hay más ley y solo hay la gracia. ¿Esto es verdad o es mentira? Acármate. Algunos dicen que estamos bajo de la ley y de la gracia. Vemos muchas iglesias, muchas comunidades trayendo la ley del Antiguo Testamento para acá, para vivirmos hoy o que era vivido allá. Pero vamos a ver cuál está correcto. Y otros que no creen en Jesús, que no aceptan Jesús como su Señor y Salvador, ellos dicen que están debajo de la ley. Aquella ley que Dios ha traído desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y vino. Entonces, hoy nosotros vamos a hacer un estudio, si usted puede, anótalo, porque esto es la base del cristianismo y vamos a ver esto dentro de la palabra del Señor. No es algo que, mira, yo estoy pensando, no es así. No es algo así. Nosotros vamos a buscar dentro de la palabra del Señor. Bueno, si estamos debajo de la ley o debajo de la gracia, después de este estudio, usted va a poder decidir, usted va a tener condiciones de saber dónde usted y yo estamos. Bueno, para empezarmos, tenemos que hacer algunas definiciones. Tenemos que definir o qué es ley y o qué es gracia. Con estas definiciones, nosotros empezamos a conocer un poco más lo que Dios quiere para usted y para mí. Empezamos preguntando qué es la ley de Dios. La ley de Dios puede definirse como una expresión de un carácter justo y santo de Dios. La ley de Dios es el carácter de Dios. Dios creó el hombre
para vivir bajo la ley. Dios crió el hombre para estar debajo de la ley, la creación. Esto significa que el hombre no fue criado para vivir segundo su propia norma moral. No se excusa, no se olvides de esta palabra, norma moral. No se olvide. Pero Dios está dando a nosotros un padrón. Esta ley moral de Dios se comunica al hombre de diversas formas. Tenemos varias formas. Entonces, está grabada en la obra de la creación y especialmente de las Escrituras. Dios nos va a hablar a través de esto. ¿Ok? La transgresión de la ley de Dios. Vamos a hablar de esto. Tan pronto como creó Dios a Adán y Eva, Dios les dio instrucciones específicas. Dios creó el hombre y dio al hombre reglas, instrucciones para vivir. Dios ha hecho eso. Recibieron informaciones de Dios sobre lo que podrían o no podrían hacer. Obedecer es vivir. Desobedecer es morir. O sea, esta mensaje vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios estaba dando a él la instrucción. El mensaje era muy clara. Obedecer significa vivir y desobedecer significa morir. O sea, esto no significa una privación del hombre como agente libre, sino una preservación. No es perder la libertad, no es esto. Al cumplir esto, al cumplir la ley de Dios, el hombre disfrutaría del gozo más pleno y Dios sería glorificado. La obediencia de Dios iba a traer al hombre ese gozo, esta alegría de servir al Señor. La primera pareja pudo cumplir la ley de Dios. Su vida dependía simplemente de su obediencia. Obediencia a la ley que Dios ya había dicho. Dios no prohibió, Dios ha dicho, mira, de esta árbol no te puede comer, porque el día que usted comer, ciertamente morirás. Dios no ha dicho, te prohíbo, no puede, no fue esto. Al revés, Dios ha dicho a ellos con mucha calma, este es el árbol que te va a hacer vivir o hacer morir. Entonces, te recomiendo que se aleje de ella. Te recomiendo que no comas de ella. Ok. Adán y Eva eran libres, fueron criados absolutamente libres, en el sentido de que podrían tomar decisiones que
agradarían a Dios. Ellos podían hacer esto, pero ¿qué hicieron? Ellos desobedecieron, transgredieron la ley de Dios y por lo tanto la muerte entró en el mundo. Así, por la desobediencia. La verdad, la Biblia llama a esta transgresión de la ley de Dios de pecado. O sea, ahí se fue. Adán era el jefe de la raza humana ante Dios. Es decir, era el representante de la humanidad. Adán era este. Cuando Adán violó la ley de Dios, toda la humanidad también rompió con él. Cuando Adán cayó, toda su descendencia cayó con él. Por lo tanto, la naturaleza humana fue corrompida por el pecado, empezando por la desobediencia. Esa habilidad natural de obedecer la ley de Dios se perdió. Las personas no tenían más. El corazón del hombre se inclinó a hacer las cosas malas. Por su propia naturaleza, nadie puede hacer el bien ante Dios. Bueno, la ley de Dios a lo largo de la historia, con el tiempo, Dios reveló su ley de una manera muy especial. Vemos, por ejemplo, comenzó su voluntad, empezó su voluntad a Noé y a los patriarcas del pueblo de Israel. Si te recuerdas, Noé fue el hombre que Dios habló para construir la arca, para construir el grande embarcación, para que pusiera los animales allá, porque Dios iba a destruir toda la tierra. O sea, esta revelación de la voluntad de Dios se ha ido haciendo progresivamente en la historia. No fue así, a lo pronto, a la loca, no, fue despacito. En los días de Moisés, Dios dio instrucciones muy específicas y detalladas a su pueblo. Estas ordenanzas fueron codificadas y estaban en armonía con la etapa de la historia de la redención en este momento. Instrucciones específicas, muy detalladas. Esta descripción de la ley de Dios también se llama la ley mosaica, porque viene de Moisés. La ley mosaica, ela es bastante amplia, muy amplia y compleja, y cubre varios aspectos. Por lo general, estos aspectos se clasifican en 3 tipos conforme la teología. Esto es importante que usted escriba esto para que no te olvides. Lo primero es la ley moral. La ley moral indica el comportamiento que Dios requiere del hombre y prohíbe lo que no le gusta. La ley moral se resume en los 10 mandamientos. ¿Te recuerda? La ley moral. Esas 3 leyes es muy importante que usted esté muy fresquito en su cabeza. La segunda es la ley ceremonial,
que se refiere a todo el sistema religioso practicado en el Antiguo Testamento. Los cultos, los rituales, ¿ok? Cómo presentar las ofrendas, todo lo ceremonial para llevar las cosas delante de Dios. Y lo tercero es la ley civil. La ley civil tiene como objetivo claro, regular la vida en sociedad, en la nación de Israel. Las normas sociales y penales para las personas. Entonces, esta ley fue dada por Dios para que el pueblo pudiera tener por dónde caminar, para que el pueblo pudiera saber lo que era cierto, lo que era errado, lo que podía ser hecho y lo que no podía ser hecho. Y usted me preguntaría, ¿estas leyes, ella es válida? ¿Ellas son válidas hoy? Y yo te respondería, sí y no. Mira, pastor, por favor, o sí o no, lo cristiano, la palabra del cristiano tiene que ser sí, sí, no, no. ¿Te recuerda, pastor? Sí, me recuerdo, pero déjame dejar así para que usted entienda. Cualquier que piense que la ley de Dios ya no está en vigor, está equivocado. ¿Qué es o qué no es válido hoy? De la ley, de estas tres leyes que Dios nos dio, ¿o qué no es válido hoy? En realidad son los aspectos ceremoniales, porque hoy nosotros no tenemos más la necesidad de hacer como Dios pedía para la adoración en el tabernáculo, en el templo, el sacrificio de animales, este ceremonial nosotros no tenemos más. Los aspectos ceremonial, eso está fuera. El aspecto civil de la ley, los que ya no se aplican a nosotros. La conducta judicial. Esto no se aplica más. El aspecto ceremonial en la ley regulaba la adoración en el Antiguo Testamento, la adoración en el tabernáculo y la adoración en el templo. En cuanto al aspecto civil de la ley, o sea, tanto el aspecto ceremonial cuanto la ley ceremonial y la ley civil, ellas apuntan para Jesús. Ellos apuntan para que Jesús viene para salvar la humanidad. O sea, tenía un propósito. Tanto el aspecto ceremonial como el civil apuntaban directamente para Cristo, directamente para Jesús. Tenían finalidades específicas y limitadas según las circunstancias del momento. O sea, la ley ceremonial y la ley civil, ellas eran aplicadas naquele tiempo, nel tiempo onde Jesús ainda no tenía venido. Los rituales, las ceremonias, los sacrificios, los símbolos fueron temporales y se cumplieron plenamente, ¿dónde? En Jesús. Todos ellos se cumplieron en Jesús. Sin embargo, sigue vigente hoy el aspecto moral. Esto es válido.
la ley moral de Dios, que incluso sirvió de fundamento para los aspectos ceremoniales, para la ley ceremonial y la ley civil. La verdad, por eso te digo que algunos, cuando preguntamos si son válidos hoy, yo he dicho sí y no. ¿Por qué? Porque sí, la ley moral, y no la ley ceremonial y la ley civil. ¿Por qué no, pastor? Estas ordenanzas del Señor se amplían a todas las personas. O sea, este comportamiento sigue vigente hoy. A todas las personas, de todos los lugares, en todos los tiempos. La moral, la ley moral, ella no se quedó atrás. Cuando Jesús vino y murió por usted y por mí, él cumplió la ley ceremonial, porque tenía que sacrificar un novillo, un cordero, tenía que ser sacrificado para pagar nuestros pecados. Y Dios mandó a Jesús para que él fuera el Cordero de Dios. La ley civil, Jesús cumplió cuando pagó los impuestos con la moneda que sacó de dentro del pez. Y la ley moral, Jesús cumplió también. Entonces, todos estos cambios de la ley, o sea, la ley ceremonial y la ley civil, el Señor cumplió. La ley moral sigue hoy. La ley moral de Dios está expresada en las Escrituras. La ley moral de Dios está en su palabra. Y vemos que mucha gente tiene cambiado las cosas que están en la Biblia, las cosas que están en la palabra de Dios. O sea, las cosas que están en la palabra de Dios, estas nunca pasan. Lo que es pecado delante de Dios sigue siendo pecado. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, lo mismo. Permanece pecado hasta hoy. La verdad, la ley tiene funciones. La teología apunta a tres grandes funciones o las tres principales funciones de la ley de Dios. La primera función vemos en Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la ley vino para juzgar el pecado. Entonces, la primera función de la ley es revelar la justicia de Dios. Esa es la primera grande función de la ley. Entonces, Pablo nos escribe acá que cuando vino la ley, el pecado se aumentó, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí nosotros entendemos que el problema no es la ley, sino el pecado. El pecado es el problema, no es la ley. La ley en sí es buena. Es buena porque expresa la voluntad de Dios y revela su perfección. Pero por causa del pecado, todos se convirtieron en transgresores de la ley y por ser ley cumple la función de condenar al agresor. La ley lo que hace esto,
La ley condena lo agresor. Así, la ley que fue dada de por vida se convierte en acción de muerte. La verdad. Es esto que pasa. En segundo lugar, la ley cumple la función de frenar el mal moral. Esta es la función de la ley. Entonces, si bien la ley señala el error, también trae amenazas de juicio. En cierto sentido, termina inhibiendo que el pecado del hombre empeore. Es esto que hace la ley. Esto no significa que la ley cambie el corazón de un hombre. Esto no significa esto. Por eso es incapaz de hacerlo. La ley no cambia el corazón del hombre. La ley, él amenaza el juicio. La ley señala el error. Lo que hace la ley es coaccionar a un hombre y provocarle cierto miedo y castigo. Eso que hace la ley. En tercer lugar, vemos que la ley de Dios sirve como guía y exhortación para el cristiano. La ley moral sigue. Ella te enseña la voluntad de Dios para tu vida y te advierte sobre el pecado. La ley que nos hace esto. Por lo tanto, empoderado por el Espíritu Santo, el que ha sido regenerado busca guardar la ley de Dios. Y vemos esto en Salmos capítulo 19, versículos de 9 a 14. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea, David ya hablaba del Antiguo Testamento, ya hablaba sobre nosotros guardar cuidadosamente, con mucho cuidado, la ley de Dios. Eso es muy importante. Vimos las tres funciones principales de la ley. La ley sirve para revelar la justicia de Dios. La ley sirve para frenar el mal moral. La ley sirve para orientación para el cristiano. Es para eso que sirve la ley. La verdad, muchos piensan que la ley es mala. No, la ley es buena. O sea, un verdadero cristiano no quiere guardar la ley de Dios por obligación. ¿Cómo el cristiano va a guardar la ley de Dios? No es por obligación, sino por una
expresión de su gratitud. Nosotros no somos obligados. Dios nos salvó. Dios mandó su Hijo. Y cuando me doy cuenta de esto, o que Dios ha hecho por mí, mira, mi relación con Dios de guardar su ley no es una relación amenazadora, no, es una relación de gratitud por la salvación, una relación de gratitud por su resurrección de entre los muertos, y ahora se complace en complacerte. Entonces, se pregunta, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? En este sentido, la propia ley de Dios responde a esta pregunta y el Espíritu Santo hace que los regenerados comprendan su respuesta. Veamos en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, no es por las obras de la ley que nosotros somos justificados. O sea, la ley nos salva. Una función que no tiene la ley es de salvar. Ella no te va a salvar. ¿Quién te va a salvar a usted y a mí? Es Jesús. Solamente cuando usted y yo comprendamos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor. La ley señala el pecado, pero no le da poder al pecador para cumplir con sus requisitos. Dado que nadie puede cumplirlo, nadie puede ser salvo por ella. O sea, si nosotros no conseguimos cumplirla, nosotros no vamos a ser salvos por ella. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nosotros no somos salvos porque somos bellos. O sea, por tanto, la salvación es por gracia, mediante la fe que tenemos en ¿qué? En Jesucristo. Solamente Jesucristo puede salvar. La ley, ainda que yo sea muy bueno, que no haga mal a ninguna persona, que no mate a ninguna persona. Mira, esto no me hace mejor que nadie. La ley no me va a llevar a los cielos. Ainda que yo distribúa todo que tenga, aunque entregue mi vida, si no tengo fe, yo no puedo hacer nada. Dios ha aplicado la maldición de la ley a la persona de su Hijo Jesús. Sé maldito a sí mismo en lugar de usted y de mí. Jesús se hizo a sí mismo maldito, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Los redimidos son justificados por los méritos de Cristo, no por sus buenas obras y obediencia a la ley de Dios. O sea, nosotros nacemos de nuevo. Esta nueva naturaleza desea y ama las cosas del Señor, las cosas de Dios.
Y vemos en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guardad mis mandamientos. Esto es duro. Jesús dicho que el amor de sus discípulos por él es probado por la obediencia a sus mandamientos. Entonces, los cristianos no están bajo la maldición de la ley, sino bajo de la ley de Cristo, de la ley de Jesucristo. Y ella tiene su regla de vida. Y podemos ver esto en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, la ley de Cristo es la misma ley de Dios, interpretada y aplicada por Cristo mismo. Es así. La verdad, vemos lo que es la ley y ahora vamos a ver lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor, una benevolencia que usted y yo no merecemos. Nosotros no merecemos esto. Por eso la teología presenta la definición clásica de que es un favor inmerecido. ¿Verdad? Nosotros no merecemos. Eso significa que la gracia de Dios es algo que recibimos de Él sin que tengamos derecho a recibirla. Nosotros no tenemos ese derecho. Cuando hablamos de lo que es la gracia y su significado bíblico, generalmente tenemos la salvación en nuestra mente. Esta gracia se llama gracia salvadora, una gracia que usted y yo no merecemos. Este tipo de favor más general que Dios ha extendido a la humanidad se llama la gracia común. O sea, nosotros tenemos dos tipos de gracia. La gracia salvadora y la gracia común. La gracia salvadora nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Esta es la gracia que nos da la salvación eterna. Y la gracia común es la gracia que Dios da a toda la humanidad. O sea, la gracia de tener el sol, la gracia de tener la lluvia, una gracia que llamamos de una gracia común. O sea, sin embargo, en todas estas formas, la gracia de Dios nunca es el cumplimiento de un requisito, sino que siempre es una prerrogativa divina. La gracia no es un requisito básico. Dios no tiene obligación con usted y conmigo. La gracia no es esto. En la Biblia, la palabra gracia se traduce de algunos términos originales hebreos y griegos. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Entonces, usted ya sabe mejor que yo que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, vamos a ver dentro de la palabra del Señor el significado de la gracia. La gracia en el Antiguo Testamento es gen,
que indica un favor inmerecido recibido de alguien que está en una posición superior. No es una persona, no es alguien que está en la misma posición que nosotros, no, es una persona que está arriba de nosotros. Tenemos también una otra palabra que se llama hesed. Es otro término usado en el texto hebreo para hablar de la benevolencia. La benevolencia distribuida entre las personas que están en una relación. Pero tenemos en griego, en el Nuevo Testamento, un término diferente de gracia que se llama charis. Charis é um término de uso com significado muito amplo. E a literatura griega, pero sua aplicação mais básica enfatiza os sentidos de favor, de perdão, de consideração favorável e gratitud. E em griego também, mas raramente utilizado no Novo Testamento, a palavra helios, que tem o significado de misericórdia, pero é mais usado e se traduz mais como gracia, porque encaja melhor em los significados pretendidos del texto. Pero sin lugar a dudas, ninguna palabra puede transmitir plenamente lo que realmente significa la gracia. En realidad, el significado de la gracia solo puede entenderse correctamente a la luz de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Solamente esto. Ya dijimos que la definición de gracia es favor inmerecido, ¿ok? Pero gracia y justicia, según este concepto, el significado de gracia se distingue radicalmente del significado de justicia. Eso es porque la justicia es esencialmente algo que se merece, es algo merecido. La justicia habla de retribución bajo a un criterio de méritos. En otras palabras, la justicia se gana a través de trabajos y comportamientos que alguien observó previamente. Pero, por otro lado, la gracia es algo que se le da a alguien que no merezca recibir nada. Vea la diferencia de gracia y justicia. Si bien la justicia es debida, la gracia simplesmente se la da de manera espontánea. Déjame ver, no pasó acá. Aquí. La justicia es debida. O sea, Dios Dios derrama su favor sobre el hombre. Eso es gracia, es ofrecida, no es una deuda. O sea, la gracia es dada a usted y a mí. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni a uno.
Entonces, ante Dios, todos los hombres son transgresores que merecen recibir el peso de la justicia divina. O sea, la gracia de Dios no anula la justicia de Dios. La verdad se equivoca la persona que piensa que en el final del mundo Dios, por su gracia, no va a condenar nada. No, la verdad, la gracia de Dios no invalida, no anula su justicia. El hecho de Dios, que Dios actúe con bondad en nosotros, no significa que su justicia esté insatisfecha. Para entender esto, necesitamos mirar cómo la gracia de Dios se revela en Cristo. Y vamos a ver la gracia de Dios revelándose en Cristo. ¿Cómo hace esto? Soberanamente Dios decidió actuar de manera favorable para aquellos que merecían el castigo. Nosotros merecíamos el castigo, pero Dios quiso tratar con nosotros, actuar con nosotros de una forma favorable. O sea, decidió declarar inocentes a quienes merecían ser condenados. Usted y yo deberíamos ser condenados, pero Dios a través de Jesucristo nos ha hecho inocentes. Pero Él nos hizo esto simplesmente ignorando el error de estas personas. Por si esa fuera el caso, Él no sería justo. La verdad, perdonar. Él no ignoró, Él perdonó. Entonces, en este punto encontramos a Jesucristo, mostrándonos lo que realmente es la gracia de Dios, solamente a través de Jesucristo. Lo que sucedió fue que el error de estas personas culpables, como usted y yo, fue castigado en la persona de Cristo. La deuda de estas personas alienadas fue depositada en la cuenta de Jesús y pagada en su totalidad por Él. En este sentido, la obra expiatoria de Cristo es la mayor expresión de la gracia de Dios. Jesús, en su redención, pagó el precio por usted y por mí. Por eso es muy apropiado que la Biblia hable de la salvación en términos económicos. Es decir, dice que el cristiano fue redimido por Cristo. Redimir es comprar, fue pagado el precio. Se trata de un pago, el redimido se trata de un pago. Ser redimido básicamente significa ser comprado. En la antigüedad, este término se usaba a veces para referirse a la libertación de un esclavo. Un esclavo fue redimido, fue comprado mediante el pago ofrecido por un redentor. Esa era simplesmente nuestra situación. Nosotros estábamos esclavos del pecado, esclavos de la muerte que vino con nosotros en nuestra naturaleza. Esto fue pagado por Cristo. Éramos esclavos y no teníamos más salida. No podíamos pagar la deuda. Esta deuda era impagable.
no tenía dinero en el mundo para pagar esto. Entonces, Jesús vino al mundo para rescatar a los pecadores miserables que mereció el infierno. La palabra gracia adquirió todo su significado a través de Jesucristo. Entonces, la salvación es un regalo de Dios para nosotros. Él vino al mundo y Él se dio. Es un regalo para usted y para mí. Y al ser un regalo, no viene en respuesta a nuestras buenas obras. Es un regalo, no viene porque yo soy bueno. No viene por una recompensa a los méritos que tengo. O sea, viene para los pecadores. La salvación es gracia, vino de gracia para los pecadores miserables que merecían lo infierno. Simplemente lo que no tenemos derecho a recibir. ¿Ok? Bueno, ya vimos lo que era la ley y vimos lo que es la gracia, habiendo hecho las definiciones adecuadas para esto. Volvemos a nuestro tema. ¿Y cuál es nuestro tema? O sea, ley y gracia, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Muchos cristianos tienen dificultad para comprender la relación entre ley y gracia. ¿Cuál no es nuestro caso, verdad? Porque nosotros ya sabemos lo que es ley y lo que es gracia, porque ya lo vimos. Estamos expertos en esto, ¿verdad? Estamos expertos en esto. Algunos piensan que la gracia ha invalidado la ley y nosotros vimos que esto no es verdad. Otros piensan que la gracia, la ley, son completamente opuestas. La mayoría de estas dudas surgen de la mala interpretación de algunos textos bíblicos, de equivocación, de textos que son vistos de forma errada, de forma mala, de forma equivocada. Veamos Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, este texto es uno de los principales textos bíblicos cuando se trata de la relación entre la ley y la gracia. Pablo escribe que el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, tomada aisladamente, sacada del contexto, esta declaración puede decidir o puede conducir a falsas enseñanzas. Un texto fuera del contexto. La Biblia definitivamente, ella no dice que la gracia anula la ley. De hecho, muestra que Cristo vino a cumplir la ley y no a abolirla. Pero, ¿cómo entender las pasajes bíblicas que dicen que no están bajo la ley?
Es necesario comprender que la ley de Dios es la expresión de su voluntad, refleja su carácter. La ley de Dios instruye al hombre sobre lo que debe y no debe hacerlo. Por lo tanto, la ley indica cómo se puede vivir de acuerdo con la norma moral aceptada por Dios. Esta ley está especialmente revelada y registrada en las Escrituras, ¿verdad? La gracia salva, la ley condena, ¿verdad? ¿Será que esto? ¿Será que esto? Hemos visto los dos aspectos judiciales y ceremoniales y ya no, que ellos ya no se aplican. La gracia salva. Por la gracia de Dios, hoy el evangelio se predica. El evangelio se predica a todo el mundo sin distinción. Tenemos la Radio Vineyard como prueba que nosotros predicamos la palabra del Señor, ainda a través de alabanzas, pero vamos a empezar a tener programas en vivo. Pero hoy nosotros no tenemos más un grupo solamente para escuchar la predicación. La salvación por gracia no se limita a una sola nación, como la salvación en la ley era solamente para el pueblo de Israel, pero hoy por la gracia no se limita más a una sola nación. Como todos los rituales y símbolos religiosos apuntaban a Jesús, se realizaban en la persona del Hijo de Dios. Todas las leyes civiles y ceremoniales apuntaban para Cristo, apuntaban para Jesús. Hoy ya no necesitamos ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto en la cruz. Él ha hecho esto por usted y por mí. La obra de Cristo es suficiente de una vez por todas para justificarnos ante Dios. O sea, además, ya no necesitamos intermediarios como sacerdotes para tener la comunicación o la comunión con Dios. A través de Jesucristo, el velo del templo se partió y ahora tenemos a través de Jesucristo entrada en el santo lugar, entrada para hablar con Dios derecho. Vemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, aleluya. O sea, Cristo es nuestro único mediador. Nosotros pertenecemos a la realeza de Dios. Vos sois linaje escogido, real sacerdocio. Pertenecemos a realeza y solo podemos pertenecer a esta realeza a través de Cristo, que es nuestro único mediador. Ya a través de su obra, todos los redimidos fueron hechos reyes
y sacerdotes. Vemos también en Mateo capítulo 5, versículo 17 a 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos que la ley moral de Dios no ha cambiado y sigue siendo válida. Esta ley moral, la ley que Dios dejó, vino él mismo, Jesús, habló de la inmutabilidad de la ley moral. La ley exhorta, reprehende, exige y condena, pero no puede salvar. O sea, la ley arroja luz sobre el pecado. La ley contrasta la perfecta justicia y santidad de Dios con la miseria humana. Señala el error, condena el pecado y muestra lo que debe hacerlo. Sin embargo, no le otorga al hombre poder para llevar a cabo sus ordenanzas. Ni siquiera en el periodo del Antiguo Testamento sirvió la ley como instrumento de salvación. Y Jesús habla acá, en el texto que vimos ahora en Mateo, que aquellos que enseñan malo serán tratados de forma diferente. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Las enseñanzas que hacemos tenemos que estar muy bien firmados en la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, todas las personas que han sido salvas en la historia de la humanidad han sido salvas por la gracia y a través de la fe. Solamente por la gracia y solamente a través de la fe. O sea, si no es por la gracia de Dios y por la fe que Él pone en nuestro corazón, nosotros no podemos tener. La Biblia dice que la Biblia dice que un cristiano no está bajo de la ley, sino bajo de la gracia. O sea, veamos de nuevo Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, esta frase explica perfectamente la relación entre la ley y la gracia. Sin embargo, ella no está diciendo que la ley haya sido anulada y que los cristianos no tengan obligaciones morales. O sea, nosotros tenemos, sí, estamos debajo de la ley moral del Señor. Y vemos esto en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Él tomó sobre sí mismo
la maldición. Él tomó sobre sí mismo nuestra maldición, o sea, la maldición de la ley contra nosotros y nos puso bajo la gracia. El resultado es que ahora no hay condenación, que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Aleluya. Amén. O sea, estamos debajo de la gracia, ¿verdad? Sí, estamos cumpliendo la ley por la gracia. Sin conocer la verdad o la verdadera relación entre la ley y la gracia, muchas personas han construido doctrinas heréticas, doctrinas falsas, doctrinas mentirosas. Algunas de estas personas malinterpretan la libertad de salvación por gracia y niegan la función de la ley moral de Dios. Para ellos, el cristiano no tiene ningún compromiso con la ley, lo que resulta en una vida de libertinaje y depravación de costumbres. Otras personas exageran la ley. El resultado es una completa distorsión de la doctrina de la salvación por la gracia. En este punto de vista, la obediencia a la ley moral es un instrumento para obtener mérito ante Dios. Esto implica la famosa idea de la salvación por obras. Este punto de vista se llama legalismo. O sea, yo pienso que yo merezco esto, yo pienso que por las obras yo puedo ser salvo. Esto se llama legalismo. La doctrina bíblica indica algo completamente diferente. La visión que vemos en la Biblia es muy diferente. Un cristiano está libre de la ley como medio de salvación, pero está bajo de la ley de Cristo que le sirve como regla de vida. Esta es nuestra regla de vida. Y vemos Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, los redimidos nunca serán sin ley ante Dios. O sea, bajo de la ley de Cristo, bajo de la ley de Jesús. El Espíritu Santo guía a los redimidos a una vida de obediencia a la ley de Dios. Pero esta no es una obediencia pesada y forzada para usted y para mí. Por el contrario, es una obediencia placentera que te hace cada vez más como Cristo. Es una obediencia que te da placer. En verdad, muchas personas piensan que esto no es posible. El verdadero cristiano nunca podrá ver a la ley y la gracia como si fueran opuestos. Sabe que la ley lo guía a una vida de obediencia, gratitud por la gracia que lo ha alcanzado a través del sacrificio de Jesús. De hecho, es a través del espejo de la ley que él comprende la grandeza
de la salvación por la gracia. Él sabe que la ley es la perfecta voluntad de Dios. Y para él, la voluntad del Dios que lo redimió es llamado de gracia. O sea, vimos la definición de ley, la definición de gracia conforme la palabra del Señor, y vimos que hoy lo cristiano, conforme la palabra del Señor, también está bajo de la ley y bajo de la gracia. Como conclusiones, tenemos o qué? Sobre la ley y la gracia. Hicimos la definición de lo que es ley, de lo que es gracia. Clasificamos la ley como de tres formas: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Vemos que es la gracia de Dios y respondemos la cuestión. Espero que usted consiga responder esta cuestión, ¿no? Si estamos bajo a la ley o bajo a la gracia del Señor. Me gustaría dejar con usted Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la palabra de Dios está diciendo para usted y para mí que por gracia nosotros podemos tener la vida eterna. Que por gracia, no por obras, pero nuestras obras van a demostrar nuestra gracia, la gracia del Señor sobre nuestra vida. Te agradezco por estar con nosotros hasta ahora. Te agradezco por estar inscribido en nuestro canal y llevando otras personas a inscribirse para que la palabra del Señor sea multiplicada. Que Dios te bendiga y espero verte en el domingo, donde vamos a tener un servicio de adoración familiar. Que Dios te bendiga y tenga un final de semana maravilloso en nombre de Jesús.